La conexión que vende más por internet. Radio Emprendedores. Neoliberalismo puro y duro. Aquí en Radio Emprendedores no nos andamos por las ramas. Te diremos de manera clara qué es el neoliberalismo y cómo aborda los problemas de la sociedad. En esta ocasión, el doctor Santos Mercado Reyes, del Instituto Thomas Jefferson para las Américas, hablará de la teoría económica del neoliberalismo. Escúchanos este miércoles 19 de mayo a las 7 de la noche ingresando a www.radioemprendedores.net. Podrás exponer tus propias opiniones, rebatir y criticar las ideas que no te gustan y podrás hacer mejores propuestas que los neoliberales. Recuerda, las ideas tienen consecuencias y pueden revolucionar el mundo. Atrévete a pensar. Te esperamos. La conexión que vende más por internet. Radio Emprendedores. Señores, buena tarde, noche. Transmitiendo para ustedes aquí en Radio Emprendedores en www.radioemprendedores.net desde esta bella Ciudad de México. Y bueno, pues son nada menos que las 7 en punto, dando inicio al programa número 2 de una serie inicial de 4, Neoliberalismo puro y duro. Es un programa a cargo del doctor titular Santos Mercado Reyes, y en el panel nos acompaña Antonio Uriel Trujillo, Carlos Jiménez Rodríguez, y pues definitivamente lo que pretendemos hacer de este espacio de 60 minutos, un espacio de información, de cultura, de polémica, y damos también la bienvenida al señor Eneas Miglione, que nos hace el honor de estar acompañándonos aquí en el panel, y directamente saludando al doctor Santos. Bienvenido, buena tarde. Hola David, muy buenas tardes amigos desde la Ciudad de México. Les mando un saludo como miembro fundador del Instituto Jefferson para las Américas. Les doy la más cordial bienvenida. ¿Pensaban ustedes que nada más era un cuento de hacerse rico y ya? Pues no, amigos. El neoliberalismo tiene teoría y tiene principios morales que aquí los vamos a ver. Vamos a detallar lo más posible que se pueda en este corto tiempo. Perfecto. La pregunta es, adelante. Sí, en el capítulo 1 vimos un debate muy interesante, y yo me quedo con una incógnita muy importante, la cual quisiera que nos ayudaras a esclarecer. ¿El neoliberalismo tiene alguna teoría económica? Exacto, muy buena pregunta, David. Por supuesto que la tiene. Desconocida en México y en la mayoría de los países latinoamericanos, por dos razones. Porque es nueva, es una corriente prácticamente nueva, y además por los que saben algo, pues se han blindado porque es totalmente destructiva para lo que se ha hecho, para las corrientes económicas que han utilizado en los países y que nos han llevado a la deriva. Pues no les gustan nuestras ideas porque es una crítica radical contra ellos. Ahora te voy a decir cómo es que se va formando la teoría del neoliberalismo. Mira, el neoliberalismo empieza por estudiar qué es lo que hacen los hombres, qué es lo que hace la gente, ¿para qué? Para sobrevivir, para resolver sus problemas económicos, sus problemas de vivienda, de vestido, y esto desde la antigüedad. Recuerda que este mundo tiene millones de años, no sabemos cuántos, pero hace 100,000 años, 100,000, es cuando aparecen los primeros primates, que ya son más parecidos a nosotros, que ya formaban familias y crecían esas familias y se hacían tribus. Bueno, hace 100,000 años, te voy a decir, lo normal era que en esas tribus hubiera una autoridad, un jefe, un monarca, el jefe de la tribu. Él era el que mandaba y comandaba y dirigía todo lo que debían de hacer los demás. Esa era lo normal, eso fue lo normal durante 80,000 años. Un
jefe y todos los demás obedeciendo. Pero hace 20.000 años, es decir, podríamos decir que apenas ayer, hubo un acontecimiento que cambió radicalmente, no en todas las tribus, pero empezó a cambiar, a formarse otra cultura, otra forma de ver y hacer las cosas. Déjame decirte que en los 80.000 años antes de que surgiera este fenómeno que te lo voy a decir, pues las tribus andaban como uno se las puede imaginar. ¿Cómo resolvían sus problemas de alimentación? Pues andaban de lugar en lugar, de región en región, buscando dónde había fruta, dónde había frutos silvestres para comer, raíces o animales que pudieran cazar, y cuando veían que se agotaban en un lugar, pues se iban a otro y luego a otro, y así andaban. Bueno, pero así es como se formaban las familias y era lo normal. Pero déjame decirte este acontecimiento que es muy importante. En esas tribus que de pronto crecían, ya no eran de 10 o de 20, bueno, las mujeres tenían hasta 20 hijos, se la pasaban teniendo hijos, porque bueno, pues así era, y a veces no se sabía ni de quién, pero crecía y crecía la tribu. Cuando alguien se atrevía a pensar, o alguien tenía una divergencia con el jefe, porque el jefe decía, hay que irnos al norte, y alguien decía, no, pero en el norte va a ser frío, por su experiencia, por la observación, lo que quieras. Entonces decían, bueno, ¿qué hacemos? No, pues unos al norte, otros al sur. No se admitía la disidencia, no se admitía que alguien contradijera al jefe de la tribu, y entonces ese que contradecía o lo mataban o tenía que salir de la tribu, y lo normal era que saliera, a veces en la oscuridad de la noche, porque si lo veían, pues a lo mejor lo mataban. ¿Y qué hacía ese que se salía? Pues iba y formaba una nueva tribu, una nueva familia, y crecían, y así es como se hicieron muchas tribus, unas para el norte, otras para el sur, otras para los mares, otras para la llanura, en fin, y pasaron los años y más años y milenios. Bueno, el que formaba una nueva tribu formaba, pues digamos, una nueva cultura y una nueva lengua. Por eso es que tenemos muchas lenguas en el mundo, porque así se formaban las tribus. Bueno, eso es algo que lo podemos aceptar tranquilamente. Por eso existen tantas lenguas. Pero otro acontecimiento, cuando estas tribus crecían, no se reconocían como familia ya, cada tribu era diferente. Es más, ya no se podían ni siquiera comunicar en la misma lengua, pues porque hablaban idiomas diferentes o dialectos diferentes. Bueno, pero lo importante que quiero señalar aquí, todas eran enemigas entre sí, todas estaban luchando porque aquella tribu no viniera a quitarle supuestamente la comida que estos habían logrado en alguna región. Bueno, aquí la pregunta que surge es, ¿qué hace cuando una tribu que se especializa en algo, digamos en cuidar, pues no sé, animales, otra tribu aprende a pescar y otra más aprende a cultivar naranjas, lo que sea? ¿Sí? Pero si la tribu A, vamos a llamarle tribu A simplemente, desea lo que tiene la tribu B, la pregunta es, ¿cómo logra hacerse de lo que tiene la otra tribu? Esa es una pregunta importantísima, porque eso es lo que privó durante 80.000 años. Bueno, la gente que no conoce mucho de todo esto, le preguntas y lo que te dice es, se ponían a comerciar. Pero eso es algo reciente. Eso no existía
existía. De 20,000 años para atrás eso no existía. Lo que sí era cierto es que una tribu que quería lo que tenía la tribu A, pues lo que hacía era cuidar que estuvieran dormidos, llegar en la oscuridad de la noche y mataban a todos y se llevaban todo lo que podían. Era puro salvajismo, era lo normal. Así pasó en todas las tribus de América, de toda América y de Europa y de Asia. Eso fue lo normal, fue una etapa muy larga de la historia de la humanidad. Y con ese método de obtener lo que la otra tribu tenía, pues a los más asesinos, a los que mataban más gente, pues eran galardonados, eran premiados, eran vistos como los mejores guerreros. Y de hecho entrenaban a la gente, hacían sus propias, digamos, escuelas, no se llamaban así, pero entrenaban a su gente para ser salvajes, para poder matar fácilmente a los otros. Y aquí viene un acontecimiento que ocurrió más o menos hace 20,000 años. Miren, es una tribu que lo normal es que las mujeres se quedaran a cuidar a los niños y los hombres iban a cazar al mamut o a traer la fruta, lo que sea. Y pasaron los días, y pasaron las semanas, y no regresaban, y los niños estaban ya por morir de hambre. Además porque estaban ya hartos de comer puro pescado, digamos. Entonces, fue la iniciativa de una mujer, un individuo, alguien que pensó en cómo resolver un problema que no era de la manera tradicional, con violencia, sino lo que hizo fue agarrar parte de lo que tenía y se fue hacia la otra tribu, y casualmente encontró a otra mujer que no era violenta y le hizo una señal así como una mano adelante, otra atrás, así. Cualquiera entiende eso. ¿Qué me das si yo te doy? Esta entregó un pedazo de tiburón y la otra fue corriendo a traer pues digamos una bolsa de licor. Gustosos o gustosas intercambiaron y cada una se fue por su lado con una sonrisa en los labios. Ese fue un acontecimiento definitorio de la civilización. ¿Por qué? Pues ahora les voy a decir por qué. Esto ni siquiera Carlos Marx lo pudo analizar. Pero primero, se realizó el primer intercambio voluntario. Todos los demás intercambios eran involuntarios. No era porque mediaran la voluntad de la gente, era a la fuerza. Pero esta vez, por primera vez, se hace un intercambio voluntario. Segundo, el de acá respeta lo que tiene el otro y la otra respeta lo que tiene esta. ¿Cómo se llama eso? Bueno, se llama que surgió la institución propiedad privada, que es precisamente lo que define a la civilización, la propiedad privada. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, y yo no puedo agarrar lo tuyo, tú no puedes agarrar lo mío, pero podríamos intercambiar. Es decir, surge un fenómeno que se llama juego de suma positiva. Y es un fenómeno único, trascendental. ¿Por qué? Porque uno puede ver que cuando hay ese intercambio, que es voluntario, es un juego de suma positiva. Es un juego en donde los dos ganan. Por eso es que se van contentos, uno por su lado y el otro por allá. El cuarto punto, se descubre el fenómeno, aunque es incipiente, es muy rústico, se descubre el comercio, que es la única actividad, fíjense bien, la única actividad que genera riqueza. Bueno, se podría decir, también genera riqueza yendo a robar, sí, pero ese es
Ese es un juego de suma cero, donde lo que pierde uno lo gana el otro, pero este es un juego de suma positiva donde los dos ganan. Es algo increíble, es el único fenómeno en donde se genera bien para los dos. Y antes de que nos vayamos por los 15 minutos, señalo el punto medular, fundamental de este punto, de este tema. Surgen los precios de manera incipiente, de manera arcaica, de manera rudimentaria, pero el hecho de que haya una tasa de intercambio, están subiendo lo que se llaman los precios, que va a ser lo que le va a dar vida a una nueva sociedad. Hacemos una pequeña pausa. Perfecto. Antonio Uriel, por favor, regálanos el número telefónico por el cual podemos recibir algún mensaje de WhatsApp. Me parece que es 5617-03-1926. Perfecto. Entonces tenemos también el beneficio de recibir llamadas en línea. Carlos Jiménez, por favor, ¿a qué teléfono? No tenemos audio ahí. Con gusto. El teléfono es el 5516-115023. Perfecto. Después de este corte, doctor Santos, me gustaría que nos presentaras en forma breve, directamente a nuestro compañero que está aquí en el panel, a Eneas Biglione, para que las personas que nos estén escuchando, darle un poquito de voz para que se presente y que nos haga una breve hipnosis de este primer tiempo. Regresamos. La conexión que vende más por internet. Radio Emprendedores. Neoliberalismo puro y duro. Aquí en Radio Emprendedores no nos andamos por las ramas. Te diremos de manera clara qué es el neoliberalismo y cómo aborda los problemas de la sociedad. En esta ocasión, el doctor Santos Mercado Reyes, del Instituto Thomas Jefferson para las Américas, hablará de la teoría económica del neoliberalismo. Escúchanos este miércoles 19 de mayo a las 7 de la noche ingresando a www.radioemprendedores.net. Podrás exponer tus propias opiniones, rebatir y criticar las ideas que no te gustan y podrás hacer mejores propuestas que los neoliberales. Recuerda, las ideas tienen consecuencias y pueden revolucionar el mundo. Atrévete a pensar. Te esperamos. La conexión que vende más por internet. Radio Emprendedores. Muy bien, señores, regresando después de un pequeño corte. Entonces, doctor Santos, por favor, preséntanos a nuestro invitado. Claro que sí, es para mí un gusto y un honor tener aquí al presidente del Instituto Jefferson para las Américas, un instituto que fue fundado apenas hace un año y meses, y que tiene una actividad cada vez más intensa y creciente para todas las Américas. ¿Por qué dice para las Américas? Porque es para América del Norte, América Central, América del Sur. Todas necesitamos nuevas ideas, necesitamos desplazar esas ideas que han malogrado, que han perjudicado a todos nuestros países, y esto lo está haciendo el Instituto Jefferson con un presidente excelente, muy activo, muy dinámico, y este es nuestro querido amigo Eneas Biglione. Bienvenido, Eneas. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Realmente, bueno, me invitó Carlos Jiménez y tengo el gusto, como siempre, de deleitarme escuchando al profesor Santos Mercado, que realmente es un académico que, más allá de sus 4 doctorados, tiene muchísimas horas de experiencia, ¿no? Dando clases, dictando conferencias alrededor del mundo, y que para nosotros es realmente un lujo tenerlo como académico destacado en la sección Economía, ¿verdad? Así que bueno, un gusto acompañarlos esta noche, señor Luna, señor Uriel, Carlos, profesor Santos. Y bueno, si ustedes quieren un pequeño resumen de lo que habló en la primera parte el profesor Santos, básicamente lo que dijo es cómo surgió a través de lo que se conoce como orden espontáneo, es decir, bajo las órdenes de nadie, bajo las órdenes de ningún gobierno, cómo surgió el mercado, precisamente a través del intercambio de las tribus
indígenas que habitaban los países. Específicamente lo más importante, creo yo, es precisamente que el intercambio es libre y voluntario, es decir, constituye juegos de suma positiva, no juegos de suma cero como plantean todos los socialistas de todos los partidos, ¿verdad? Donde uno pierde y el otro gana, sino que las dos mujeres indígenas de las que habló el profesor Santos muy acertadamente, lo hacían consciente, el intercambio de productos que hacían, lo hacían consciente que ambas ganaban, era un win-win situation, ¿no? Una situación de ganar-ganar. Y básicamente, bueno, nos estaba empezando a explicar acerca del origen de los precios como indicadores, que realmente es básicamente el fundamento principal de la economía, ¿no? Lo que rige la oferta y la demanda, que también son movimientos espontáneos, es decir, no están, digamos, regulados por ningún gran iluminado político, ni ministro, ni secretario de Economía, ni nada parecido, ¿verdad? Así que bueno, esa fue la primera parte del profesor Santos, que realmente lo felicito, fue clarísimo el ejemplo, y bueno, si quieren lo escuchamos otro poquito, claro. Perfecto. Gracias, Eneas. Muy bien, entonces dicen por ahí un refrán, se dice, se comenta y se rumora que cada quien habla según le va en la feria. Todos, hay personas que se dedican a escribir notas, algunos libros, un ejercicio, pero por ejemplo, ¿quiénes son los autores de la teoría económica del neoliberalismo que realmente tengan relevancia o mucha importancia, según tu criterio? Muy bien, lo vamos a contestar y déjame nomás terminar con unos pequeños puntos sobre este tema. Mira, como anécdota, te voy a decir que hablé de la iniciativa de dos mujeres y primeramente la de una tribu que tomó la decisión, fíjate, pensó y tomó la decisión, y ese punto es otra de las cosas importantes que uno puede recuperar, porque la gente que toma decisiones es la que hace avanzar a una sociedad, y fue lo que pasó. Pero como una anécdota así pasajera te diré, les puedo decir esto. La mujer que regresó a su tribu con una bolsa de frijol, pues se encontró con que ya habían llegado todos los hombres de esa tribu, y la vieron desde lejos. Mira, allá viene, y viene con una bolsa, quién sabe de qué. Cuando llega le piden cuentas. Oye, ¿por qué traes ese frijol? No, pues es que fui a la otra tribu y se lo ofrecí y me dio esto, y yo le di un pedazo de pescado. ¿Y por qué diste pescado si ese no es tu propiedad? Eso es de todos, es propiedad colectiva. ¿Y quién te dijo que fueras si ya teníamos planeado ir a asaltar a esa tribu, despojarles de todos y traernos todo el frijol que tenían? Nadie te permitió. Violaste las reglas del patriarca, del rey o del jefe. ¿Qué creen que le pasó a esa mujer? Bueno, rápido les digo, la mataron. Y por el otro lado, la otra mujer, pues contó qué es lo que había ocurrido y fueron un poco más tolerantes. Y como que dijeron, pues como que no está tan mal lo que hizo esta mujer de aceptar algo a cambio de algo, y aprendieron a comerciar. Bueno, el cuento se los hago corto. Esos pueblos que aprendieron a comercializar son los que se hicieron prósperos. Y así tenemos el ejemplo de los fenicios, de los arameos, de los griegos, de los romanos, algunos con grandes flotas y yendo a lugares que jamás habían pensado recorrer, pero eso fue gracias al comercio. Bueno, los que se quedaron con la idea de no comerciar, sino hacerse de prosperidad en base al juego de suma cero, o sea, en base al salvajismo, a la violencia, pues fueron los vikingos, Taras Bulba, Adolfo Hitler. ¿Qué hacían? Pues robar, asaltar, invadir, matar, engañar, pura violencia. Dense cuenta ustedes, lo que está fuera del mercado es violencia pura. Bueno, ahora, ya hablando un poco más para acá del comercio, pues
levantaban problemas, por supuesto, era algo nuevo. Y por ejemplo, ¿qué pasaba cuando alguien llevaba tiburón y el otro tenía naranjas, pero el que tenía naranjas no quería tiburón y el que tenía tiburón no quería naranjas? Pues entonces había un problema, porque no podían intercambiar. Y pensemos en tres sujetos, uno que, por ejemplo, uno que tiene azúcar, uno que tiene papa, el otro que tiene maíz. El problema es que si el que tiene azúcar quiere papa, el que tiene papa quiere maíz y el que tiene maíz quiere azúcar, pues no hay forma de que puedan hacer el intercambio, porque no coinciden los gustos ni las necesidades. Entonces hay un problema de bloqueo al comercio. Y la pregunta es, ¿y cómo se resuelve eso? Bueno, pasaron muchos años, mucho tiempo, quizás siglos, hasta que alguien se dio, vamos a pensar en estos tres, alguien se dio y dijo, el que tenía azúcar que quería papa, pero el que tenía papa no quería azúcar, quería maíz. Entonces, astutamente, el que tenía azúcar dijo, bueno, voy a aceptar el maíz y le doy el azúcar que quiere el que tiene maíz. Y con eso voy a intercambiar con el que tiene papa. Y así resolvieron que cada quien consiguiera lo que querían. Se satisfizo la necesidad de los tres. Vean, ese fue un gran avance, visto desde el ojo neoliberal. Ahí nació el dinero. ¿Por qué? Porque es una mercancía que no la vas a usar. Es un bien que no te sirve en el momento, pero te sirve para satisfacer tus gustos en otro lugar o con otras personas. Ese es el dinero, es en esencia para el uso fundamental del dinero. Y eso quiere decir que al principio pues pudo haber sido cualquier cosa. Luego se usaron las plumas de quetzal, luego la plata, finalmente el oro, y el oro dio lugar a documentos que, pues porque llevar oro pues, era riesgoso. Entonces le podían decir al más próspero, oye, guárdame estos kilos de oro, dame un documento para que yo después lo reclame. Y bueno, ese documento ya valía, lo podía usar para otra cosa y a fin que era oro. Bueno, se empezó a usar y esos documentos se transformaron en billetes. Les diré algo, en Estados Unidos, más o menos a principios del siglo pasado, había más de 2,000 bancos y todos emitían dólares. Todos emitían su dólar como ellos querían y ponían la figura de la abuelita o del papá o de quien les gustara, ¿sí? Pero el billete decía $1, pero ese dólar tenía una facultad, tenía una característica, podía ser intercambiado, digamos, por 1 gramo de oro. Es decir, en realidad lo que estaban haciendo era intercambiar con oro, pero usando un billete. Bueno, eso ocurrió durante un buen tiempo y nunca hubo problema. Circularon los billetes en el norte y en el sur y en el este y en el oeste. Bueno, hasta que en el 2013 se funda el Fondo de la Reserva y con eso se concentró los dólares en un solo billete, el que según esto representara a los Estados Unidos. Una triste historia, porque esa fue una iniciativa del gobierno que empezó a echar a perder a la economía de Estados Unidos. Bueno, ahora sí voy a la pregunta. A ver, aquí tengo una conclusión que no la puedo dejar pasar. Dice, donde hay mercados libres, la gente prospera. Y eso siempre lo van a ver, por muy perdida que esté la gente, que es algo que ocurrió, por ejemplo, en la Unión Soviética, cuando se cayó, la gente no sabía qué hacer, se había deshabilitado, nadie sabía manejar
una fábrica, un negocio, pues porque no estaban permitidos los negocios, pero se permitió que la gente comercializara con lo que tenía. Algunos podían vender sus zapatos, sus estufas, lo que sea, sus relojes, y poco a poco esa economía empezó a prosperar. Bueno, y la otra frase que quiero decir, dice, fuera de los mercados solo hay violencia. Y vean ustedes que así es. Un ejemplo palpable de este momento, ahí están palestinos contra israelíes. No hay mercado, entonces ¿qué hay? Violencia, muerte, desesperación. Bueno, ¿qué autores son los que fomentan el neoliberalismo y quiénes fomentan lo contrario? Bueno, por el lado del neoliberalismo está Aristóteles, un filósofo griego de hace 2000 años, ¿sí? Pero más acá está Menger, un gran autor que, bueno, tendríamos que detenernos mucho en él, pero voy a mencionar algunos porque ya se quedó otros 15 minutos. Menger, Hayek, Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises, Milton Friedman, Murray Rothbard, Hans Hermann Hoppe, Ayn Rand, Jesús Huerta de Soto. Pero ahora cada vez hay más, porque la gente está entendiendo toda esta teoría, les impacta, les emociona y se casan con esta teoría, como me ocurrió a mí hace apenas algunos años, aunque yo andaba en el bando contrario. Bueno, por el bando contrario, por el lado del antineoliberalismo, que ya dijimos que es propiamente el comunismo, o el socialismo, o el nazismo, como quieran llamarlo, pero está Platón, está Carlos Marx, y un autor que ha sido muy conocido, ha influido mucho en este mundo, para mal, es John Maynard Keynes. Bueno, ¿algún mensaje? Acabaron los otros 15 minutos. Perfecto. ¿Tenemos alguna llamada, algún mensaje de WhatsApp? Pues no, uno por el momento. ¿Tú, Carlitos, no tienes nada por ahí? Nada más me manda un mensaje Eneas que un poquito quiere hacer más adelante un comentario acerca no nada más del tema, un mensaje que quiere dar. Con todo gusto, al cierre lo podemos escuchar. Señores, está usted en 3 veces wradioemprendedores.net y regresamos con un La corte. conexión que vende más por internet. Radio Emprendedores. Neoliberalismo puro y duro. Aquí en Radio Emprendedores no nos andamos por las ramas. Te diremos de manera clara qué es el neoliberalismo y cómo aborda los problemas de la sociedad. En esta ocasión, el doctor Santos Mercado Reyes, del Instituto Thomas Jefferson para las Américas, hablará de la teoría económica del neoliberalismo. Escúchanos este miércoles 19 de mayo a las 7 de la noche ingresando a www.radioemprendedores.net. Podrás exponer tus propias opiniones, rebatir y criticar las ideas que no te gustan y podrás hacer mejores propuestas que los neoliberales. Recuerda, las ideas tienen consecuencias y pueden revolucionar el mundo. Atrévete a pensar. Te esperamos. La conexión que vende más por internet. Radio Emprendedores. Muy bien, doctor, pues entonces ya usted citó varios escritores, varias obras escritas ya con una nutrida información. Y entonces mi siguiente pregunta, ¿en qué escuelas enseñan correctamente esa teoría? Bueno, en América Latina es muy escaso todavía. En Estados Unidos, te voy a decir, tienen muchas universidades, no sé cuántas, más de 2000 universidades, no lo sé, pero solamente hay 4 o 5 en donde se enseña ya esta teoría, ¿sí? La teoría de estos autores que te mencioné, Hayek, Mises,
Claro, empezaron, vamos a decir, en Chicago, y gracias a esa teoría, pues Milton Friedman y 14 premios más, premios Nobel, es porque abrazaron ideas neoliberales. Bueno, o liberales como quieran decirle, pero son ideas de este lado. Nada más hay dos caras de la moneda en realidad. ¿Sí? En México no hay ninguna, ni para remedio, ninguna escuela de México enseñan teoría neoliberal o teoría liberal. Todas están cooptadas, todas están controladas por marxistas y keynesianos. La que tú quieras mencionarme, públicas y privadas, desde la UNAM, la mejor universidad de México, según esto, enseñan puro marxismo. Y si te vas a escuelas de élite como el ITAM, por ejemplo, vas a encontrar que prácticamente son marxistas keynesianos, que es prácticamente lo mismo. Y te vas al CIDE, donde yo también estudié, y es lo mismo. Entonces, ¿por qué ocurre ese fenómeno? Bueno, ahorita vamos a ver si tenemos tiempo de ver por qué, pero déjame decirte, en América Latina solamente conozco de una sola universidad que se declara con la teoría a favor de estas ideas liberales o neoliberales, ¿sí? Que es una universidad que está en Guatemala y que se llama Francisco Marroquín. Es la única universidad. Ahora parece que ya con los nuevos profesores, los nuevos cuadros, los nuevos profesionistas que ya se están dispersando por más escuelas de Guatemala, parece que ya empiezan a meter estas ideas, pero va lento, ¿sí? Se va desarrollando lentamente este pensamiento. En Argentina no tienen ninguna escuela de pública, ninguna universidad enseña teoría neoliberal, ninguna. Hay una institución, SAD, que solamente es a nivel de maestrías, ya que terminaste tu carrera, ya que te malformaron con marxismo y con keynesianismo, entonces ya esta institución te dice, bueno, estudia aquí tu maestría y te vamos a quitar toda esa basura que te dieron en la escuela. Bueno, pero en Canadá, por ejemplo, no hay ninguna. Y en España, pues una vez te digo, no hay. En toda Francia no hay, en Inglaterra no hay. Y ahora en China hay dos universidades que sí, no te digo el nombre porque me cuesta mucho trabajo mencionarlos, pero una está en Pekín y la otra está en Hong Kong. ¿Sí? Esas universidades sí enseñan teoría y por eso es que están prósperas, por eso es que van creciendo. Bueno, aquí pues espero que en algún momento, yo creo que es la gran tarea que tenemos los que ya tenemos contacto con esta teoría, pues abrir escuelas o influir para que entren en la currícula autores como los que he mencionado. Pero tú puedes ver a cualquier economista de la UNAM, pregúntale si sabe de estos autores, nada más ponles un pequeño examen, diles, oye, dame un título de Ludwig von Mises que hayas leído o que conozcas, o de Murray Rothbard, no se los van a decir. ¿Por qué? Porque no saben los alumnos, no saben los profesores. Es una desgracia. Ahora, continúo con esta observación. Siempre que se obstruye el comercio, produce guerras, muerte y destrucción. Pero lo curioso es que todavía la gente está muy impresionada, muy contagiada por las teorías de tribu. Las teorías de tribu son las teorías de Marx. Uno puede decir, ¿por qué si Marx es moderno y quería, hasta se piensa que es la filosofía del progreso hacia la tribu? Perdimos tu audio, doctor. Pues porque tenemos esa herencia cultural de dejar que otros piensen por nosotros, que otros se preocupen por nosotros. Entonces,
pues, ¿cómo nos la vamos a quitar? Todavía no tenemos la respuesta, pero tenemos que hacer... Ahí tenemos problemas con tu audio. Había que checar tu micrófono. Tenemos problemas con tu audio ahí. Su audio, doctor, no se escucha. Ah, caray. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ok, bueno, entonces creo que me quedé en que obstruir el comercio produce guerras. Y que la teoría contraria, la teoría marxista, en realidad es una teoría de tribu. Es una teoría para volver a los esquemas en donde hay un jefe y todos los demás obedecen. Están encantados y luchando todos los comunistas y socialistas por revivir ese modelo, a pesar de que ya sabemos que no sirve. ¿Y no sirve por qué? Porque cuando uno regresa a la tribu, cuando se aplica socialismo, pecar ya es un pecado, pensar es un pecado. Nadie debe pensar y nadie debe tomar decisiones más que el jefe. Y entonces todos los talentos se pierden. Y toda nuestra educación está infectada de esa ideología. Por eso es que a nuestros hijos no los educan para ser tomadores de decisiones, para ser empresarios, para ser alguien que piense y rompa la rutina, y rompa los esquemas, y piense en algo nuevo. No, estudias para que te consigas un trabajo y hagas lo que te dicen. Bueno, y decía que para desencantar un poco a los marxistas, a los que les gusta la teoría de Marx, que creen que es algo novedoso, nada más les quiero mencionar esto, la teoría del valor trabajo. Marx decía que para saber cuánto cuesta este iPhone, había que sumar el trabajo con el que participaron todos los que hacían este iPhone. El que hace el circuito, el que hace la mica, el que hace la cubierta, el que hace el micrófono, sumar todo eso. Y eso nos daría el precio de este iPhone. Una cosa totalmente absurda, y les voy a decir cómo la pueden rebatir ustedes de manera simple. Ustedes toman a dos marxistas que creen en esa teoría y les dicen: calcula el precio de esto con tu teoría, cada quien por separado. Si al aplicar su teoría diera el mismo número, entonces vale, ya tienen elementos para decir tu teoría es buena, como el que calcula con matemáticas el volumen de un cono. Pero si hay resultados diferentes, quiere decir que su teoría no sirve, no vale, no da lo que se supone que debe dar. Pero la prueba final es que esos que calcularon el valor de manera teórica, le dicen: ahora vamos a ver si en el mercado se paga lo que tú dices. Y va a ser una cosa totalmente diferente. Eso quiere decir que su teoría de los precios, su teoría del valor trabajo, es una cosa inútil, absurda. Su teoría de la explotación dice: bueno, es que un patrón explota. Mentira. Cuando un trabajador lo que va a una empresa a buscar trabajo, nadie lo está obligando, nadie le pone una pistola en la cabeza para que trabaje en esa empresa. Él tiene la decisión de decir: no acepto, me dedico a otra cosa. Y entonces si él acepta, quiere decir que es un salario justo, nada más por una razón, porque los dos aceptaron. El patrón aceptó pagar eso y el trabajador aceptó recibir eso. Por eso es un sueldo justo, es un precio justo. Bueno, se acabó otros 45 minutos, viene la pausa. Perfecto, esto se va como agua cuando hay temas interesantes como el que traes a la mesa. Y definitivamente a mí lo que me queda muy claro es, por ejemplo, si en Guatemala es el ejemplo
modelo en la Escuela Francisco Marroquí, donde sí se está trabajando bien, se está implantando, se está enseñando. Al regresar me gustaría que nos dieras algún caso de éxito que tú conozcas en la implementación de este sistema. La conexión que vende más por internet. Radio Emprendedores. Neoliberalismo puro y duro. Aquí en Radio Emprendedores no nos andamos por las ramas. Te diremos de manera clara qué es el neoliberalismo y cómo aborda los problemas de la sociedad. En esta ocasión, el doctor Santos Mercado Reyes, del Instituto Thomas Jefferson para las Américas, hablará de la teoría económica del neoliberalismo. Escúchanos este miércoles 19 de mayo a las 7 de la noche ingresando a www.radioemprendedores.net. Podrás exponer tus propias opiniones, rebatir y criticar las ideas que no te gustan y podrás hacer mejores propuestas que los neoliberales. Recuerda, las ideas tienen consecuencias y pueden revolucionar el mundo. Atrévete a pensar. Te esperamos. La conexión que vende más por internet. Radio Emprendedores. Muy bien, entonces estamos en 3 veces www.radioemprendedores.net. En este momento estamos logrando una efectividad de conexión de 13.128 a nivel mundial. Esto es pues gracias por la labor que se ha hecho tanto en la parte de redes sociales, muy fuerte en promos que desde la mañana hemos estado sacando en radio. Y bueno, pues entonces ahí está puesta la pregunta que te decía yo cuando salimos, de algún caso de éxito que tú conozcas referente a la implementación de estos sistemas desde todo el punto de vista Guatemala, para que nos hagas saber, por favor. Claro que sí. Nada más déjame terminar con un pequeño punto sobre la teoría de la explotación. Mira, es uno de los personajes más incomprendidos y lastimados de una sociedad como en la que vivimos, es el empresario, porque no se entiende su papel. Pero mira, este punto, ya dijimos que si aceptan los dos el pagar el salario y aceptar el salario, pues no se puede aludir a que hubo explotación. Pero además, supongamos que el patrón explota, supongamos por un momento, admitamos sin conceder, como dicen los abogados. Quiere decir que si el patrón está pagando un bajo salario, entonces obtiene, digamos, una alta ganancia. Pero esa alta ganancia no se la va a comer el patrón. No es posible, porque el patrón, como dijimos en la vez pasada, si cuando estaba pobre se comía un pollito, ahora que está rico, no se va a comer 100 pollitos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que quiero señalar con esto? Que forzosamente, porque no queda de otra, ese dinero o esos beneficios, esa ganancia que obtiene, a fuerzas la tiene que invertir. Y cuando la invierte, está comprando materia prima y beneficia a muchos. Está contratando gente nueva y beneficia a muchos. Y está generando nuevos productos y beneficia a muchos. Es decir, un empresario es un arcángel, es alguien que beneficia a la sociedad, y si lo maltratamos, quiere decir que a quien estamos maltratando a fin de cuentas es a nosotros mismos o a la gente más indefensa. Es algo que todavía no se entiende. Otro punto, rapidísimo. Mira, Carlos Marx dice que las sociedades avanzan cuando las clases antagónicas luchan entre sí, se dan en la torre, se matan unas contra otras. ¿Te suena eso? Pues esa es la idea de las tribus, y no es cierto que así progresaron, ¿sí? Por eso es que 80,000 años permanecieron como tribus salvajes. Bueno, pero además señaló que los burgueses y proletarios o trabajadores y patronos son enemigos entre sí. Es totalmente falso, y la gente que no entiende se compra esa idea y lo que hace es precisamente
darse un pistoletazo en el pie. Aunque sí hay un poquito de certeza en la idea de paz en este sentido. Es cierto que hay dos clases que luchan entre sí, que son antagónicas, pero son los que producen riqueza, en donde está toda la iniciativa privada, trabajadores y patrones y comerciantes, y los que viven de impuestos, esos sí son antagónicos, eso sí. A veces esos nos están dando en la torre, como ahorita. Nos cobran más impuestos, ellos se enriquecen a cambio de no dar nada, o dar migajas, pero o crear puestos para sus hijos, sus amantes, qué sé yo, pero todo a costa de los que producen riqueza. Esas sí son clases antagónicas, y yo creo que en eso tendría Carlos más un poquito de razón. Ahora, en general, los neoliberales dicen, cuando tú aplicas planificación centralizada, planificación central, si lo aplicas en un país, quizás puedas, si lo aplicas, en una empresa, quizás sea necesario, porque tú eres el jefe, tú eres el que lleva el riesgo y los demás tienen que obedecer, ciertamente. Pero si lo aplicas en un país, ya mataste a ese país. ¿Por qué? Porque no puedes tener un país en donde prohíbas que la gente piense y tome decisiones. Por eso la planificación centralizada nunca va a funcionar, porque como no hay gente que pueda aportar con sus iniciativas, pues no puede enriquecer a esa sociedad. Bueno, un ejemplo de país, para darle tiempo a Eneas. Mira, en Estados Unidos, entre 1776 más o menos hasta 1898, fueron una economía prácticamente liberal o neoliberal, como quieras llamarla. ¿Y qué quiere decir? En donde no había impuestos, o había muy poquitos, prácticamente no había, no se veía el gobierno, no estorbaba el gobierno, no había regulaciones, no había banca central, y ese país prosperó muchísimo. Por eso se hizo un gran país. 100 años de liberalismo, o neoliberalismo, como quieras llamarlo. Otro ejemplo es Hong Kong. Hong Kong, de hecho, fue un experimento en donde se dijo, bueno, era parte de Gran Bretaña, pero lo importante es que se dijo, vamos a probar si es cierto que la teoría de los mercados libres funciona. Y mandaron ahí a un gobernador, el gobernador dijo, déjenme hacer lo que yo quiera. ¿Y qué hizo? Le dijo al mundo, ¿quieren venir a poner sus empresas a Hong Kong? No va a haber regulaciones, no va a haber impuestos, ustedes son libres de ponerla. Si hay dueños de la tierra, pónganse de acuerdo con ellos, pero el gobierno no se mete, es cosa de ustedes trabajar libremente. ¿Qué es lo que pasó con Hong Kong? Que Hong Kong es del tamaño del Distrito Federal, ya lo que era el Distrito Federal de la Ciudad de México, digamos, es un territorio muy pequeño, que no tenían ni agua para tomar, pero hoy no falta agua, no falta gasolina, no falta materia prima. ¿Por qué? Pues porque se permitió que los mercados libres funcionaran. Bueno, China es lo que está haciendo ahora, ese ejemplo lo está tomando toda China. Ese ejemplo lo llevó Milton Friedman a la Unión Soviética y a China, por supuesto. Si quieres saber quiénes son los autores del milagro chino y de la Unión Soviética y de Europa del Este, es Milton Friedman. Y donde se aplica este método de darte a ti todas las facilidades para que hagas negocios, para que pongas tus empresas, para que no te estorbe el gobierno, esos son los países que crecen. Eso es lo que queremos para México y para toda América Latina, desde el Instituto Jefferson para las Américas. He dicho, sigue Eneas. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Adelante. Pues directamente damos la oportunidad al licenciado Eneas que nos haga referencia de alguna inquietud. Sí, bueno, es un tema que digamos de fondo se ha tocado en el programa anterior, en este programa también, y muchas veces creo que a la hora de preguntarnos por qué todos estos socialistas y estatistas de todos los partidos
digamos, tienen un problema tan grave, tan personal con el mercado libre, ¿no? Y la realidad creo yo que es porque el mercado libre específicamente no ofrece garantías, no ofrece privilegios especiales, no ofrece favores, no ofrece ningún tipo de monopolio ni oligopolio, ¿verdad? No ofrece subvenciones, ni subsidios directos, ni protecciones, ni tratamientos especiales, ¿verdad? Creo yo que si, por ejemplo, hubiera un mercado libre en México o en cualquier otra parte de América Latina, en cualquiera de los otros países, ¿se imaginan, por ejemplo, los empleados públicos, las personas que reciben subsidios directos, los empresarios que viven de la obra pública o que viven de un monopolio o de la protección arancelaria del Congreso? ¿Se imaginan los sindicalistas, las mafias, los narcotraficantes? ¿De qué vivirían si hubiera un mercado libre, verdad? Los socialistas, digamos, de todos los partidos, lo que hacen es convencer a la gente, al pueblo, al ciudadano de a pie, que el socialismo económico les va a dar inclusión con el objeto de utilizarlos, básicamente. Más obras públicas realizan, digamos, o sea, ellos prometen y realizan más obras públicas, más dádivas, entregan más intervención de las economías, realizan más presupuesto, manejan estos estatistas, estos socialistas de todos los partidos, presupuestos del erario público, básicamente, porque ni siquiera hacen el bien, entre comillas, con su propio dinero, sino con el de los contribuyentes. Y básicamente estos pobres, porque realmente son personas pobres que ingresan a la política en los partidos socialistas, salen multimillonarios, ¿verdad? Pero no es el caso de los gobernados, que siguen votando a propuestas, digamos, de planificación central, propuestas de intervención de la economía, y realmente se dan cuenta con el paso de los años que fueron utilizados políticamente. Entonces, realmente no arreglan la situación de los que tienen menos ingresos, y tampoco los países donde se aplica este tipo de políticas socialistas avanzan. Como dijo el profesor Santos en la primera parte, la riqueza solamente puede crearla el sector privado. El sector público solamente representa gastos para un país, y ese gasto constituye realmente una carga pesadísima sobre los hombros de los contribuyentes, ¿verdad? Con lo cual esa redistribución, que solamente consiste en sacar de un lado para poner del otro, realmente no funciona. Y es por eso que lo que está vigente hoy, en general en América Latina, que son inversiones completamente intervenidas, completamente reguladas, digamos, de mercados, no funcionan, y la riqueza total de nuestros países realmente no aumenta. Ese es la gran problemática, con lo cual, digamos, el capitalismo, la economía de mercado no solamente no es el problema, sino que realmente es la solución a esta situación tan grave que vivimos en nuestros países latinoamericanos. Perfecto, muy bien. Doctor Santos, ¿de qué tema vamos a tocar el próximo programa? Sí. Antes de eso, déjame decirte que con lo que hemos hablado aquí se entiende perfectamente por qué es que los gobiernos odian al liberalismo y al neoliberalismo. Precisamente porque el liberalismo, el neoliberalismo, les cortan las manos, no los dejan que usen los recursos de la sociedad. Y eso no les gusta, no le gusta a ningún dictador. Bueno, para el próximo programa vamos a hablar del problema del dinero, algo que es muy importante y que si no se entiende nos están llevando a un precipicio, pues no solo en los países latinoamericanos, sino ahora también en los mismos Estados Unidos. Ese va a ser el tema es el dinero. Perfecto. Carlos Jiménez, ¿qué te llevas de esta segunda reunión de trabajo? Pues fundamentalmente un aporte muy importante de lo relacionado a precisamente cómo se está manejando en América Latina las políticas por parte de los grupos específicos que implementan y hacen hacer y pensar que la solución es el socialismo, y que una suma cero, que es lo que planteó en el principio de la plática el doctor Santos, pues no nos está ayudando a un crecimiento óptimo y de economía en América Latina. Y otra de las cosas importantes, en el factor de los estudios relacionados a las universidades, tanto públicas como privadas, hay una situación de un lastre muy importante en cuanto al conocimiento libertario, económico y de estas teorías que realmente son las que abogan para la libertad del hombre
para el intercambio libre, la economía de libre mercado. Y una de las cosas que aportó el contador Eneas fue fundamentalmente eso, que nuestras sociedades latinoamericanas están basados en autócratas y en gobiernos que no dan libertad al ser humano, que cuando lleguen las gentes a estos partidos políticos de izquierda no hay libertad. Necesitamos abogar porque se enseñe el libertarismo, el neoliberalismo y estas escuelas para que la sociedad crezca. Perfecto. Antonio Uriel, ¿qué te llevas tú de esta reunión? Pues muchas gracias por invitarme, y en este sentido quisiera hacer una breve aportación con respecto a los autores que son también de nuestra línea y de los autores que no son de nuestra línea, ya que es muy importante, ¿no? Ya que en universidades o preparatorias hay muchos jóvenes que tienen esta preocupación de encontrar nuevas líneas de estudio, que por supuesto sus profesores pues no se las pueden explicar, ¿no? Como mencionaba el profesor Santos, tenemos de nuestro lado a Aristóteles, que si bien cometió algunos errores en la teoría económica, sus posteriores alumnos como Plotino, Porfirio, Avicena, pues las fueron corrigiendo, ¿no? Posteriormente tendríamos a Santo Tomás de Aquino, a Dante Alighieri. Dante Alighieri es más conocido por la Divina Comedia, pero también tiene una serie de tratados políticos donde defiende la libertad, ¿no? De ahí pasaríamos a otra escuela que se llama Escolástica Tardía, conocida como la Escuela de Salamanca, donde tenemos autores como Tomás de Mercado, Francisco Marroquín, Francisco Suárez o Juan de Mariana. Y de ahí podríamos pasar ahora hacia la Ilustración escocesa con autores como Edmundo Burke, Adam Smith o Ferguson, David Hume. Y de ella podríamos saltar ahora sí a esto de la escuela austríaca de economía que ya mencionaron, como Menger, Montauer, Hayek, Mises, actualmente Murray Rothbard, y actualmente mis dos autores favoritos, Hans Hermann Hoppe y Jesús Huerta de Soto. Y en América Latina también ya tenemos autores que particularmente me gusta, que ya son no solo hombres sino también mujeres, como Gloria Álvarez y Vanessa Vallejo. Adelante, por favor. Perfecto, muy bien, señores. Pues el de la voz, su servidor David Luna, agradece mucho el que nos escuche, pero sobre todo el mayor interés que usted nos pueda sintonizar la próxima semana, miércoles 7 de la noche, por 3 veces W Radio Emprendedores. Y bueno, nuevamente el tema será muy en el entorno del neoliberalismo y tal, pero observando la importancia del dinero, tema que va a desarrollar el doctor Santos Mercado Reyes. Señores, agradecidos por su presencia, por su apoyo, por sus comentarios y sobre todo por la disponibilidad de hacer una comunicación más efectiva. Hasta la vista. Hasta luego, gracias. Gracias, Pablo. Hasta luego, buenas noches. Gracias. La conexión que vende más por Internet. Radio Emprendedores.